Hola amigos, en esta entrega número 14 de la serie Tratado sobre el culto a Saturno, vamos a hablar sobre numerología con Adrián González. Hola Adrián, ¿qué tal estás? Mis respetos, capitán. Quisiera llamarte candidato, pero me voy a lanzar a decirte ya presidente. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Pues Adrián tiene un canal de YouTube llamado Super Sapiens y es el autor de un libro llamado Parar un año, cuyo enlace os dejaré en la descripción de este vídeo. Y yo, José Miguel Alvarado, por mi parte, quiero dar las gracias a todos aquellos que habéis colaborado económicamente en la pervivencia de mi canal de YouTube y animo a los que queráis colaborar económicamente a que lo hagáis mediante las señas de mi cuenta de PayPal que encontraréis en la descripción de este vídeo. Sin más dilación, Adrián, ¿podrías hacernos una pequeña introducción acerca de lo que es la numerología y su relación con el esoterismo, que es uno de los sinónimos de el culto a Saturno, como ya sabemos aquí muy bien? Desde luego que sí, va a ser un placer mío hacerlo, por supuesto, hermano. La numerología es una de las tres grandes ciencias ocultas y cobra un papel preponderante en lo que hemos venido denominando culto a Saturno. Ese saber ancestral, esa prisca teología, esa Sofía perenne, conservada de mano de los neófitos del cordón dorado, de esos grandes sabios intempestivos como tú, querido hermano, que han ido conservando el legado sapiencial del mundo antiguo hasta nuestros días, sin los cuales las escrituras sagradas, los textos emblemáticos, la arquitectura sagrada, la geometría sagrada, son del todo inentendibles. Junto a astrología y tarot, la numerología emerge como la tercera cara de ese prisma necesario a entender de qué manera se profundiza el contenido oculto de la realidad. Ya sabíamos, conforme proclamaba René Guénon de Dante, y como decía el propio Dante Alighieri, cuando se refiere a esos espíritus inteligentes que miran soto el velo de lo versi strani, ¿te acuerdas de los versos extraños? Que existen varias capas de conocimiento que hay que ir profundizando, hay que ir perforando lo aparente y sumergiéndonos en el terreno nuclear del conocimiento verdadero. En lo que se refiere a la cábala, por ejemplo, tenemos cuatro estadios de comprensión del conocimiento. Recordemos así lo que nos suene de la cábala. Está el elemento simbólico literal, la literalidad. Después está la capa de la arquitectura, del grafismo. Vemos que los caracteres cabalísticos tenían una arquitectura muy de moda, muy específica. Después está la música. Vemos que la buena parte de los textos sagrados, Torah, Mishnah, están hechos con notas musicales al lado, literalmente para ser entonados musicalmente. Y la cuarta parte es la geometría, la matemática, la alta matemática del lenguaje. De esa manera emerge la llamada gematria. Significa literalmente numerología. Esto en cuanto al plano cabalístico. Pero esto de buscar un elemento subyacente matemático, la verdad profunda, el verdadero código de los programadores, de los arcontes, de los ingenieros del significado, de los daimon, a la realidad, es algo universal. Existe una numerología védica que se expresa en números sagrados, existe una numerología griega, eminentemente pitagórica, que trataremos hoy aquí, espero, y que dará trazas de hasta qué punto habían profundizado en el lenguaje y en la sabiduría nuestros antecesores griegos, pero también hay, por supuesto, una numerología amerindia. Recordemos la figura de calendarios sagrados en Mesoamérica. Había en Egipto, por supuesto, una numerología. Hablaremos, espero que hoy un poco al menos, de los grandes patrones y las medidas sagradas, de esas proporciones numéricas, ¿no? Que nos pueden resonar, ¿no? Recordemos esas proporciones áureas, la secuencia Fibonacci, que hoy día aplicamos y que provienen de allí. Y desde luego existe la numerología cabalística, gematria, gematria, geometría, la proporción numérica, el código de los números subyacente al lenguaje. Veremos, para completarlo en el sentido de la última cuestión que me formulabas, cómo esto a la postre cifra la realidad de manera que solo a quienes se hayan adentrado profundidades del contenido numérico, hayan descodificado esa encriptación, les es dado la visión completa del vínculo
con la divinidad, con Dios, y de cómo esto tiene que ver a su vez con la medida de nuestra estancia temporal aquí, el tiempo, Cronos, Saturno. Cómo en la numerología ofrece las verdaderas claves del culto a Saturno, hermano. Por lo que me has Perfecto. contado, entiendo que numerología ha habido en todas las culturas. En la judía y en la egipcia, pues los números, al igual que las letras, son cosas con las que medimos la realidad. Y si las letras y las palabras tienen su importancia, también lo deben de tener los números. Y claro, los números son la base de las matemáticas y de la geometría. Y por tanto, ¿se podría considerar a la geometría numerología o solo cuando la geometría tiene carácter esotérico? No, no, la pregunta está perfectamente formulada. La geometría es la perfecta numerología. Más en concreto, la geometría sagrada. Este programa que estamos cursando tú y yo es tan extenso el contenido que habían pensado que debíamos cifrarlo en dos, es decir, nunca mejor dicho, cifrarlo, que debíamos hacer una primera parte de numerología más pura y luego una segunda parte en adelante sobre geometría sagrada. Son dos caras de la misma moneda. Ambas dos conectan con algo que has señalado con mucho tino, y es la naturaleza íntima de los números. ¿Qué son esos símbolos del griego? Símbolo, unir. ¿Qué es esa manera de unificar la realidad en torno a esos códigos, a ese símbolo tan importante que es el número? Conocemos dos facetas. Conocemos el sentido cardinal y el sentido ordinal, es decir, el sentido cuantitativo y el sentido del orden. Sin embargo, como bien señalas, existe una faceta geométrica, es decir, una faceta proyectiva espacial, que habla de las proporciones de la realidad y de su relatividad, de su relacionalidad, de cómo se conectan íntimamente dos entidades entre sí a través de esa arquitectura, de esa ingeniería molecular del espacio, de las relaciones íntimas, que podemos considerar geometría. Y ambas dos concurren en torno al mismo denominador común, que es el contenido sustantivo del número, que es algo que la numerología abarca de frente, más allá, excediendo, transponiendo, allende el mero significado ordinal de ordenar y cardinal de cuantificar, existe el contenido sustantivo, el contenido material basal del número, que es el contenido objetivo que cada número acarrea. Ahora explicaré de qué manera opera ese símbolo y por qué estoy aludiendo tanto a esta configuración simbólica del número, hermano. Vale, entonces entiendo que los números se dividen en tres categorías. La ordinal del orden, la cantidad o cuantitativa y la sustantiva, como si ya tuviese una personalidad propia. ¿Estás diciendo que los números tienen personalidad propia? Sí, hermano, me refiero exactamente a eso, que los números son verdaderos agentes del significado, son mensajeros divinos, verdaderos ángeles que están encriptando una vibración de realidad, un contenido de realidad y un mensaje. Son, como por así decirlo, archivos comprimidos en una programación informática. Es como si tras de esa efigie, ese logotipo que el número representa, nosotros diéramos a clic derecho, descomprimir aquí, extraer aquí esos ficheros y se extrayera una cantidad ilimitada de vibración de realidad, de contenido simbólico, de representación simbólica, casi ilimitada. Los números cifran la realidad en ese sentido. De ahí la gematria. ¿Te acuerdas de la numerología de la cábala? Que como el griego, el hebreo, son idiomas que no tienen números. Eso nos vino de las tradiciones hindúes y védicas y posteriormente arábigas, incorporamos la numeración. Y en el hebreo y el griego, estas lenguas que tan preñadas de significado, forzosamente la numerología venía a cifrar esta realidad numérica a través de letras. Cada letra tiene un equivalente numérico y por lo tanto, como las letras constituyen palabras, las palabras pueden reducirse en números y estos números extraen una realidad objetiva. Hay varios ejemplos que pudiera mencionar. Por ejemplo, la palabra griega Oneos Athanasius, que significa el templo de la inmortalidad. Literalmente Omicron, Nu, Alfa, Omicron, Sigma, Alfa, Teta, Alfa, Nu, Alfa, Sigma, Iota, Alfa, Sigma, cada una con un valor numérico distinto. Omicron 70, Nu 50, Alfa 1 y así sucesivamente. Pues el templo de la inmortalidad
se cifra en 864. ¿De acuerdo? Pero asimismo, 864 se suman esos caracteres entre sí y dan lugar a 9. 9. Como veremos, es un número perfecto pitagórico, que está inmanente en la perfección de la realidad. Y todo lo que se reproduzca en 9 sugiere perfección. Veremos cómo Toagia Nouma, que significa en griego el Espíritu Santo, también se cifra en número 1080, otro número sagrado que a su vez se cifra en 9. 9, templo de la inmortalidad, y Espíritu Santo comparten el 9. Pero también la gematria de la palabra Jerusalén. Jerusalén, el templo sagrado, la ciudad sagrada, tiene una gematria de 9, como el Espíritu Santo. En concreto, Jerusalén se cifra literalmente en 864, igual que el templo de la inmortalidad, lo cual en un sentido numerológico nos dice que Jerusalén es el templo de la inmortalidad, el templo del conocimiento sagrado. Es una representación simbólica. Y así, de soslayo, quisiera aludir al texto sagrado numerológicamente más importante, que es la Sagrada Biblia, que es un tratado, como sabemos, astroteológico y numerológico. Y todas las cifras que existen allí tienen una dimensión numerológica, susceptible de interpretación numerológica, es decir, de vocación cabalística. Y ese es el significado profundo que los redactores, los gnósticos que redactaron esos textos sagrados tenían en mente, para cifrar la realidad en torno a esas medidas, para querer significar que esas proporciones a las que alude la Biblia, y luego comentaré varios pasajes de la Biblia a este respecto, están aludiendo específicamente a realidades subyacentes de la matemática, de la música de las esferas que gobierna el espíritu de la letra. Ya veremos de qué manera, no quisiera abrumar. Espero haber contestado a tu pregunta por el momento, hermano. Me llama la atención que los números viniesen de la India y que no los hubiese en Occidente hasta que por medio de los árabes llegaron aquí, a Occidente. Claro, los romanos no tenían números como tales, sino que hacían los números, los representaban mediante letras. Los griegos, imagino que también, ¿no? Efectivamente, hermano. Los griegos exactamente igual. Romanos y judíos, ambos tres utilizaban la gematria. Es decir, atribuían un valor numérico a los caracteres de la letra desnuda, algebraica. O sea que la gematria ya era casi innata o inherente a esos idiomas de esas culturas. Al lenguaje, exactamente, hermano, efectivamente. Porque no les quedaba otro remedio, porque no tenían números aparte de las letras, sino que representaban los números con las letras. Efectivamente. Y porque además, en su sentido originario, recordemos el libro de la creación de la Cábala, Dios había creado la realidad a través de numeraciones, letras y entonaciones. Y ellos no comprendían un lenguaje que no estuviera expresando proporciones de la realidad y formas relativas a la realidad, formas simbólicas. Era una dimensión en la que el lenguaje se imbricaba, estaba profundamente enraizado en lo matemático. Ab initio. Era una manera de expresarse más armónica, más completa, más unitiva, por lo tanto más simbólica. Bien, entonces, por la propia naturaleza de su lenguaje, de los griegos, los judíos y los romanos, que no tenían números aparte de las letras, les obligaba a emplear la numerología. Dos preguntas. ¿Numerología y gematria son sinónimos? ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Y otra cosa que se me ocurre, dado que tú me has dicho que ellos, los romanos, los griegos, los egipcios, los judíos, empleaban la numerología y o la gematria, entonces ya eran por eso más esotéricos que exotéricos. Me estoy refiriendo a que el cristianismo imperial romano era puramente exotérico, y acabó con todo tipo de esoterismo. Entonces, debió de afectar a la concepción de los números. Sí, 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 por supuesto, querido amigo, muy bien apuntado, porque el esoterismo es simplemente una alusión a la realidad interior subyacente, y esto forzosamente alude a una dimensión de los números que en adelante se velará, una dimensión de los números que habla sobre la realidad musical, las proporciones sagradas que componen todas las cosas, el ser humano, las proporciones que existen entre la longitud de un pie y la longitud de un paso, las proporciones que existen entre un cuerpo humano completo y la longitud que hay desde el ombligo a los talones, que de ahí se saca el número áureo, como sabemos,
Todo eso alude a algo mucho más íntimo, interior, oculto, ocultista si se prefiere, esotérico. Y efectivamente, a partir del advenimiento del literalismo, de considerar que los textos, que la escritura sagrada y la escritura científica deben leerse literalmente y ya está, es el mayor reduccionismo posible en el que nos quiso sumir el imperialismo cognitivo, que por supuesto tuvo una configuración católico-romana en sus inicios. Es la manera de desnudar la realidad completa subyacente del número únicamente en sus facetas cardinales y ordinales, sustrayéndonos a lo que Pitágoras ya supo, que los números lanzan un mensaje por sí, a través de casualidades, y todo esto expresa ya una manera preconfigurada de realidad, que eso ya sabemos que es neoplatonismo y gnosticismo. Es la idea de que esta es una realidad simulada, muy inmersiva, acaso, pero simulada a la postre, todo lo más, y por lo tanto que existen claves para entender que si uno va siguiendo la recurrencia, esos números que aparecen a través de esas pequeñas sincronías, esas pequeñas regularidades que hay en la naturaleza, ya hemos visto que esas palabras que van teniendo la misma gematria, si hacemos una numeración de las palabras, se va enterando de la realidad, de lo que de verdad se está diciendo en los textos. Efectivamente, gematria es unívoca, es exacta, de hecho, a numerología. Numerología es nuestra configuración latina, moderna, de aludir a ello, y gematria es la manera hebrea, cabalística, de referirse a la numerología. Y como vemos, gematria ya resuena, tiene esos tintes de geometría, no por casualidad. ¿De acuerdo? Y se está refiriendo a la proporción matemática subyacente. Es lo propio. Y sí, el imperialismo cognitivo nos arrebató la numeración esotérica, la numeración sagrada, la numeración de la matemática mística, de las sagradas proporciones, de lo que realmente configura la realidad y a nosotros mismos, en este gnosticismo neoplatónico de una realidad inmersiva, pero simulada, nos priva de eso para colocarnos en el tenor literal de los textos, lo cual da lugar siempre a que los textos sagrados sean incomprensibles y absurdos, combinando elementos sagrados con que una persona vaya a Jerusalén en pleno apocalipsis con una regla y se ponga a medir la ciudad santa. Y uno dice, ¿y para qué se le ocurre a este hombre ponerse a medir la ciudad santa? Que se la ha perdido ahora con ese metro, ¿no? Llegamos a todas estas perplejidades. Si uno no comprende la numerología, la matemática sagrada, se está perdiendo el contenido sagrado de la escritura. Bien, entonces, con el cristianismo imperante, que era exotérico a ultranza y literal, se perdió todo el esoterismo, incluido la numerología o gematria, que son sinónimos. Este exoterismo, este literalismo, es quizás la semilla o la raíz de la ciencia moderna y del cientificismo, quizás. Yo creo que sí. Y esta pregunta que apuntas me parece muy afilada, querido, porque lo que le caracteriza al cientifismo actual es algo que ya vino esculpiendo la patrística. Recordemos que los grandes padres, Tertuliano, Policarpo, se enfrentaron a los herejes y calificaron de blasfemos, de apóstatas y de todas esas horribles calumnias a todos aquellos que intentaban indagar en profundidad con un sentido holista, que querían encontrar en las grandes religiones del libro una unidad en el fondo, que daban lugar a esa configuración social de reinos extraños como el reino medieval de España, en el que convergían en torno a un solo monoteísmo abstracto, musulmanes, hebreos y cristianos. Los primeros padres quisieron arrancar el esoterismo de su vocación, lo llamaron superstición, y sumiéndonos esa visión analítica, y por lo tanto separativa, de la realidad, nos privaron de los símbolos, entre ellos de los números, en su profundidad de contenido, forzándonos a cada vez tener la visión más analítica, con esas anteojeras del positivismo empirista. Esto tuvo una redoblada fuerza en la escolástica medieval, con escolásticos de la talla de Occam o de Tomás de Aquino, y acabó sedimentando en el mayor reduccionismo cosmogónico que experimentó Occidente, y es en el gran complot del nuevo Atón, de Newton, que por supuesto cabalista, astrólogo y esotérico en la intimidad, creó una obra que fue leída en términos estrictamente analíticos en adelante, dando lugar a una representación estrictamente analítica de la realidad y en esa visión cientifista de las grandes cifras y de las grandes figuras astrológicas, de esa matemática de los astros, astrofísica, astroespacial,
que arrojan un contenido profundamente simbólico esotérico y que ya cualquier catecúmeno de la ciencia, del conocimiento, ignora por completo. Toda esa proporción que existe entre la distancia a la Luna y el diámetro de la Luna, o la distancia al Sol y el diámetro del Sol, que esas proporciones que revelan que vivimos en una realidad perfecta, creada, que tiene correlativos en los textos bíblicos ancestrales, que en el fondo es pitagorismo puro. Pues ahora un iniciado en la ciencia es incapaz de verlo y considera, donde antes la gente veía simetría y una creación perfecta y geometría sagrada, la gente ahora ve arbitrariedad, movimientos astrológicos contingentes y, por lo tanto, lógicamente se hace atea. Bien, pues después de este pequeño lapsus, volvamos otra vez a la numerología o gematría. Por favor, continúa donde creas oportuno. Sí, muy bien, hermano, perfecto. Quisiera continuar aludiendo a la matemática pitagórica. Como sabemos, Pitágoras había estudiado en Sais. Muchos consideran que se había alzado a la categoría de sacerdote egipcio. Ahí, como sabemos, había estudiado los misterios de Isis. Después tuvieron su traslación, ya sabemos, en los cultos órficos, en los misterios de Deméter, etcétera, en Grecia. Y, como sabemos, los hierofantes le habían explicado las grandes proporciones astrológicas, mirando el cielo, a través de las estrellas. Y él fundó la Academia Pitagórica con aquel famoso frontispicio en su academia, donde estaba escrito: prohibido entrar al que no sepa geometría. ¿De acuerdo? Intentando significar así lo importante que era para él la vibración de la energía, el significado oculto de la geometría y sus proporciones. En torno a sus rituales, muchos de ellos muy pintorescos, muy histriónicos, hay uno muy curioso, y es que el propio Pitágoras preguntaba la fecha de nacimiento y hacía numerología con la fecha de nacimiento para saber cuál era la naturaleza de los neófitos y saber asignarlos a puestos determinados dentro de la organización, del elemento organizativo de la escuela pitagórica. Es a Pitágoras que debemos el elemento prototípico y central de la geometría occidental, y es en su búsqueda de las proporciones geométricas, como veremos, podría poner infinitos ejemplos, como su estudio de la circunferencia con 360 grados de arco, que en minutos son 21.600 minutos de arco, que cada uno de esos arcos se divide en 1.296.000 segundos de arco. Empieza a sacar una serie de proporciones sagradas que arrojarán los mismos números una y otra vez, como veremos. Esto se lo debemos a él, a la escuela pitagórica. Y es necesario comenzar por ahí. En concreto, la técnica numerológica que yo invitaré a nuestros oyentes a practicar se basa en la numerología del pentalfa, que consiste en hacer una representación simbólica, ya sabemos, pentalfa, recordemos al hombre Vitruvio, a Leonardo, del hombre y de sus distintas facetas numerológicas, que aludirán a la manera como, a través del estudio tanto del nombre en su gematría, es decir, la numeración del nombre, y de la interpretación numérica objetiva de la fecha de nacimiento, se obtienen datos relativos al karma, a las acciones, hermano, a la inteligencia, a las emociones, a lo inherente y al alma. No sé si ya estos 5 elementos te empiezan a sugerir algo que con resonancias de algo que ya hemos visto, hermano. Me estoy refiriendo a lo que posteriormente se encriptará en los juegos de azar esotérico, hermano, en la cartomancia sagrada, en el tarot, en la ley natural del tarot, hermano, en los palos de la baraja. Eso es lo que yo quisiera hacer después numerológicamente cuando me despide al mismo. No sin antes, por supuesto, hermano, aludir número a número, con muchísima brevedad, por supuesto, al contenido objetivo de cada número, claro. Tengo muchas ganas de escuchar lo que acabas de decir. Pero antes me gustaría establecer una línea histórica entre la numerología antigua y la medieval o la moderna. ¿Cómo fue pasando de uno a otro? Primero me cuentas que Pitágoras aprendió en Sais. Y claro, Pitágoras influyó en toda su generación y en la Roma clásica hasta que el cristianismo se hizo la religión imperante. Imagino que, como todo tipo de esoterismo, la numerología tuvo que pasar entonces a escondidas. Cuéntanos qué periplos atravesó la numerología en tanto volvió a resurgir en la Edad Moderna.
Pues, hermano, la numerología, que como sabemos occidentalmente se debe principalmente a Pitágoras y a la conexión que esto tiene con los grandes misterios del culto solar egipcio, ya veremos en qué medida está vinculada la numerología, por supuesto, a la eclíptica y a los misterios del culto solar, de ahí que a la postre sea el culto a Saturno, se mantiene, así como el esoterismo en sí, en la clandestinidad y se practica solo a través de las escuelas del neoplatonismo y de las escuelas del misticismo judío, de la Merkabá. Todas estas proporciones, recordemos que si bien la cábala es un constructo perfecto en la Edad Media, su misticismo se arrastra a lo largo de la Edad Media. Y tan solo sobrevive, y ese es el periplo que produce desde su declaración como blasfémica hasta la modernidad, en la que ya está totalmente desfigurada de su valor subyacente, va pasando por el hermetismo cristiano, en el estudio de las proporciones, véase cómo esto conduce a la creación de la secuencia Fibonacci, a que Leonardo cree las proporciones del hombre Vitruvio, a que se especule en torno en los círculos de la masonería y de los constructores de catedrales con la revelación del número áureo. Eso en cuanto al hermetismo cristiano. En cuanto a la parte hebraica, se mantiene en torno a la encriptación de los números sagrados. La Torá se lee sistemáticamente en clave numerológica. Recordemos que hay un libro de la Biblia en concreto que se refiere a números, a los números sagrados, y que el libro del Éxodo, que es mal llamado el Éxodo, que en realidad en hebreo quiere decir el libro de los nombres, el libro de los nombres de Dios, se revela de una manera matemática y los nombres se van numerando de cara a revelar su significado más profundo. Y esto, a lo largo del judaísmo, se va perpetuando. Recordemos que en las trastiendas de los comercios hebreos es que se forman los cabalistas y es a donde los alquimistas van a aprender para después realizar sus transmutaciones, su pequeña química alquímica, en la que las proporciones químicas de determinados compuestos de cara a su aurificación requieren de un saber cabalístico numerológico, entonces olvidado y conservado discretamente. Y de otro lado, en los grandes arquitectos y los grandes numerólogos árabes, que habían leído directamente del griego, habían traducido todos los textos de geometría sagrada y de alta construcción. Recordamos que es un sultán árabe y a su vez un general bajo su mando, el primero que entra en la pirámide de Gizeh y encuentra todo tipo de objetos fascinantes y se dedican fervientemente al estudio de las proporciones ahí construidas y de la sabiduría atinente a los números. Es en estos circuitos donde se conserva el conocimiento, ya lo sabemos. Que es que después pasa, como sabemos, a las órdenes de caballería, a las órdenes esotéricas y a sus manifestaciones orgánicas. Recordemos la Orden de Cristo, los templarios, la Orden de la Charretera, posteriormente, por supuesto, la Fidelidad Amore, recuerdas a la que Dante pertenecía y que buscaba en la simetría y en la poesía de los versos una realidad musical, que después se va desnudando de su esoterismo y va pasando a una suerte de exoterismo, de una cosmología muy exotérica que nosotros conocemos con ciencia moderna. El Tratado de las Esferas, de la música de las esferas y de sus proporciones de Pseudo Dioniso de Areopagita, no tiene nada que ver con la música de las esferas a las que se refiere este sacerdote polaco de nombre Copérnico. Ya nos empieza a hablar de las proporciones y de la música de las esferas en un sentido muchísimo más literal. Y a partir de ese momento, del advenimiento de toda esta nueva ciencia moderna y de toda esta matemática y estas físicas desnudas o exotéricas, se va construyendo el cientifismo que da lugar a nuestras modernas matemáticas y álgebra, que llega hasta nosotros totalmente desespiritualizada. Bien. ¿Y cómo influyó la llegada de los números hindúes, tales como los conocemos a día de hoy, a la numerología? Porque antes, tanto los judíos, los griegos como los romanos y los egipcios no tenían los números que tenemos nosotros, sino que empleaban sus letras para definirlos o para nombrarlos. ¿Cómo influyó a la numerología el hecho de que llegasen y se adoptasen los números hindúes o indios? Sí, que se adoptaran los números indios por mediación del alfabeto
y la numerología arábiga, con estos números arábigos, que los números que actuamos nosotros actualmente, influye de manera que es mucho más explícito para nosotros el simbolismo objetivo y la sabiduría que esas proporciones representan. Ahora que vaya paso a paso hablando de número a número de los números arábigos de cada una de estas formas, comprobaremos que muchos de los números en su propia arquitectura arábiga y védica de origen incorporan por sí un mensaje cifrado que el propio número en su grafismo ya está sugiriendo. Lo que proporciona esta llegada, esta incorporación, es una profunda unión entre Oriente y Occidente, hermano, que es, por lo demás, el sentido pontificio del temple. El pontificio en el sentido de hacer puentes. Es que es una orden cristiana cuya vocación esotérica era tender el puente entre el conocimiento egipcio, persa, ibérico, chino, etcétera, hacia la cristiandad. Y una de sus tareas fue el rescate de todo tipo de textos. Recordemos que uno de ellos, tan importante, es la Cava del Zohar, pero también de todo el conocimiento arábigo, muchos de los cuales estaban cifrados en números, que incorporaban y que traían a través de sus rutas comerciales. ¿Cómo influye? Incorpora, es una autopista para que todo el pensamiento sagrado se incorpore a nosotros. El Renacimiento sería impensable. El desarrollo tecnológico, arquitectónico, la mirada al pasado, a los clásicos, la reinterpretación de Aristóteles, de Pitágoras, la propia llegada de Pitágoras llega a nosotros a través de los árabes. Es decir, que es un puente, hermano. La incorporación de los números védicos es el verdadero elemento pontificio del conocimiento sapiencial a nuestra anticuada cristiandad, hermano. Vale, pues antes de analizar simbólicamente número por número, Adrián tiene que hacer un par de matizaciones para que comprendamos el asunto correctamente. Adrián. Sí, así es, querido amigo. El cristianismo todo parte de un texto fundamental, que es la Biblia. Y esto es un verdadero tratado numerológico. La Biblia está llena del uno, del Dios supremo, de la Trinidad, está lleno de alusiones al número 5, al número 7, al número 12. Comprobaremos cómo todas estas representaciones están aludiendo a proporciones naturales que pueblan nuestra realidad, la configuración íntima, la música, la matemática sagrada de nuestra realidad, y que tendrá una significación numerológica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las medidas a las que se aluden en la propia medición del espacio, pensemos, un pie son 12 pulgadas. Aquí ya está la relación entre 1 y el 12. ¿De acuerdo? Un pie al cuadrado son 144 pulgadas. 144 es un número de un simbolismo importante. Hace poco tuve la suerte de ver un vídeo interesantísimo que habías hecho con Julio, que aludía a algunos pasajes del Apocalipsis en el que se aludía a los 144.000 hijos, a los 144.000 salvos, ¿verdad? Estos números ya nos empiezan a sonar. El pasaje de la Biblia era en concreto del Apocalipsis, y lo tengo aquí y enseguida aludiré a él, ¿de acuerdo? A su vez, el pie al cubo son 1.728 pulgadas cúbicas, 1.728, otro número importante. Y la yarda cuadrada son 1.296 pies. Este 1.296 es un número muy importante que ya recordamos de cuando hablamos de Parsifal y de la numerología subyacente. ¿Te acuerdas que hablamos un poco entonces de que la métrica de Parsifal incorporaba un saber numerológico? Estos 1.296 corresponde a 12.960 años del ciclo cósmico, platónico, etcétera. ¿De acuerdo? Pues quería hacer esta pequeña precisión para hablar sobre cómo en la propia Biblia una y otra vez nos conduce a esto, a la matemática subyacente. Y en concreto, para aludir a ese pasaje que mencionabas junto con Julio del Apocalipsis 14.1, que se alude: y miré y vi al Cordero alzado en el monte del Sión, y con él estaban los 144.000, etcétera. Pues en un sentido íntimo, el sentido matemático, el que está aludiendo a esto, está reflejado en esas cifras sagradas. El 144 no es un número casual, está por todas partes, hermano, por todas partes. Ahora te pondré unos cuantos ejemplos de hasta qué punto está, pero por doquier el 144. Por ejemplo, el muro de la ciudad de Jerusalén se supone que son 144 codos. Los 144 codos hebreos son 216 pies, que a su vez son 2.592 pulgadas,
que nos muestran otra vez el 2592 del gran año platónico. La proporción, por ejemplo, del diámetro de la Luna y el diámetro de la ciudad de Jerusalén es de 1,44. Esa es la proporción, otra vez el 144. Está por doquier. ¿Y dónde está, además, algo en el que aludía en Parsifal? ¿Recuerdas, hermano, los pétalos asociados a cada chakra? El chakra inferior creo que tiene 2 pétalos, el 2, el del creo que tiene 6 pétalos. Así vamos avanzando. ¿Te acuerdas que el de la garganta tenía 16 pétalos? El de la glándula pineal tiene 20. Pues la suma de todos los pétalos de los chakras hasta la glándula pineal forma 144, que multiplicado por 1000, que es el número de pétalos del chakra de la corona, chakra corona, vemos Keter, da 144.000, que es ese número al que saluda específicamente en el fragmento del Apocalipsis de 14.1. Los 144.000 se refiere a esto. Y el monte Sion, recordemos que es esa reconfiguración. El monte Sion es nuestra verticalidad, el monte sobre el cual estamos erigidos. Está hablando de proporciones. El esoterismo está plagado de alusiones de lo que se está viendo en esas proporciones numéricas. Está hablando de cómo opera chakra a chakra cada una de nuestras dimensiones espirituales, ¿vale? Y por supuesto, el Cordero está hablando, ya lo sabemos, de Ram, al signo de Aries. Recordemos que el 12, ese número sagrado lo astrológico, son esas 12 casas presididas por el Ram. El templo de Solomón, Sol, Mon, Sol, Luna, es el templo de Soul of Men, el templo del alma. Y tiene unas proporciones muy concretas conforme a esa mitología. El constructor del templo de Jerusalén, el coadyuvante al menos, es Hiram y Ram. Ram, recordemos, es Aries. El signo astrológico que gobierna nuestro cerebro, cordero. Es el que lidera la construcción de nuestro propio templo. Este tipo de nociones, este pequeño vistazo al esoterismo, nos va a ser muy útil para que comencemos, cuando me des pie, al contenido simbólico, numerológico, número a número, al que procedo en cuanto me des paso. Hermano, cuando quieras. Pues cuando quieras, Adrián, pasemos al análisis simbólico de los números. Genial, querido amigo, genial. Empecemos con el análisis objetivo y el contenido que cifra cada uno de los números en su realidad sustantiva. ¿Recuerdo? Ordinal, cardinal. No, ahora nos metemos en lo sustantivo. En primer lugar, hermano, está esa alusión a lo que hay más allá del árbol de la vida. Recordemos que ese árbol de Sefirot, de emanaciones divinas, comienza en el 1, Keter, la corona, y llega hasta 10, Malkut, el reino. ¿Y qué es lo que hay más allá? Lo recordábamos, lo habíamos llamado a Adam Kadmon, lo habíamos llamado el no ser, el increado. ¿De acuerdo? Eso es lo que representa el cero, la luminosa oscuridad. Eso es lo que representa, es el verdadero sol negro, el verdadero el simbolismo del anillo, el cero, hermano, el ser increado, el eterno vacío de la nada cósmica, del alma humana. Recordemos que el full, el necio del tarot, representaba exactamente esto, ese cero, ¿verdad? Es decir, ese punto, el huevo cósmico, lo que después se nos ha desublimado y mundanizado a través del concepto de la singularidad y el Big Bang, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos ha vendido después cínicamente el esoterismo torcido, el esoterismo satánico. El imperialismo nos ha vendido el Big Bang para referirse a nuestra noción innata, objetiva, del no ser, del ser increado, del Dios eterno, de la infinita oscuridad de la que proviene nuestra alma. ¿De acuerdo? Que esto es lo que el cero simboliza, la representación del punto inicial de la existencia. Eso es lo que el cero significa, ¿de acuerdo? Es decir, que es un concepto abstracto de lo increado, importante, ¿de acuerdo? Recordemos que en la alquimia se veneraba la sagrada oscuridad, porque era el punto que es previo a la creación misma. ¿De acuerdo? Las transfiguraciones alquímicas iban llegando a través de ese zigzag cósmico, ¿verdad? De Nigredo, Albedo, Rosedo, se iba llegando ahí a la piedra filosofal, se va llegando al momento que el acto creativo de Dios mismo, que incorpora las claves de nuestra redención, del conocimiento de nuestra propia creación, es el objetivo también de la Cábala, recordemos, que nos conducen hacia el cero, hacia el no ser. ¿De acuerdo? Que es lo que le dice Sileno al rey Midas. ¿Qué es lo mejor para el hombre? No ser, ser nada. Lo segundo mejor, no haber nacido, morir pronto. ¿De acuerdo? Es lo que le dice. Si hacemos una lectura literal, creemos que Sileno, de la corte de Dioniso, este dios escatológico crístico, nos está invitando a suicidarnos. No, 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 no. Nos está invitando al camino del nirvana, del no ser, de la unión mística
con lo increado, ¿vale? Eso es el 0. Y el 0 es un número importante, por eso me he extendido. Voy muchísimo más rápido a partir de ahora, querido, ¿vale? Eso en cuanto al 0. El 1 es la unidad. Representa la potencia masculina, el acto creativo, el acto de la singularidad, de yo, del ego, del dios solar, de la capacidad procreativa, de la dirección. Comprobaremos cómo está asociado, si se asocia a personas independientes, a personas con dones ejecutivos, a capacidades con dones del liderazgo, a la letra Aleph. A la letra Aleph. Recordemos que la letra Aleph, que es la primera del abecedario hebreo, es como el signo de división, que tiene un puntito arriba, un puntito abajo, unidos por una pequeña línea, como este signo de dividir, lo cual ya está sugiriendo la propia letra Aleph, que es el 1, la gematria del hebreo, es esa unión con Dios, como es arriba es abajo, es decir, yo me inspiro de la divinidad, yo soy uno. Y el culto al hombre, el verdadero humanismo, ¿de acuerdo? Que vimos que el mago del tarot representaba, es el culto a la divinidad. No es satanismo, como nos intentan decir que sea luciferanismo, no, el culto al hombre. Porque yo estoy hecho imagen de eso. Eso es lo que Aleph, el inicio del verbo, significa. ¿De acuerdo? 1, la singularidad, hermano. Y el poder masculino. 2, la dualidad. La dualidad y lo femenino, la luna, la sensibilidad, la ley de los opuestos. ¿Esto qué representa, hermano? Pues que los números pares son lo femenino, lo procreativo. Los números pares multiplican, crean la dualidad. Es lo que hace una mujer cuando tiene un hijo, ¿no? Crea, donde había uno, hace dos. Y los números impares son lo masculino. Veremos viendo cómo todos los números impares son masculinos, los números pares son femeninos. Recordamos los dos pilares del árbol de la vida. El árbol de la misericordia, que es el masculino, el árbol externo, y el árbol de la severidad, que es el femenino. ¿Ves? Esa dualidad cósmica, ese baile de los contrarios, es lo que la numerología nos está diciendo, cifrado en sus elementos nucleares. La letra hebrea es Bet. ¿De acuerdo? Recordemos que la Torá empieza con Bet, la primera de las letras, es decir, el acto creativo del universo empieza ahí con Bet. Después hay 2 que lo supera. La Trinidad, hermano, la Trinidad, el Hijo, la Sagrada Familia, la constitución de una familia, el arte, la creación. Si el 1 es el hombre, el 2 la mujer, el 3 es el niño divino, ese sagrado arquetipo junguiano, el niño creador, el niño Dios. Ya vimos que era una de las cartas del tarot también. Es el hijo, la creatividad, la capacidad de cohesionar lo femenino y lo masculino, esa genialidad, ¿de acuerdo? Ese es el 3, hermano. Ya veremos cómo está asociado a mentes brillantes y creativas, artísticas, y que proporciona ese balance, ese equilibrio entre la música de los contrarios, ¿de acuerdo? El éter, que balancea el azufre y el mercurio alquímicos. 4. 4 ya sabemos que representa el mundo físico. El mundo físico. Recordemos que la rueda de la fortuna se divide en esos 4 primeros puntos cardinales del plano sobre el que vivimos, ¿de acuerdo? Los límites del mundo, las fuerzas principales de la creación son 4, representa la estructura, representa el cuadrado, ¿de acuerdo? También la cuadratura de los números, el número al cuadrado, las 4 direcciones, las 4 estaciones, las 4 principales fuerzas, ¿no? Peso, electricidad, magnetismo y el átomo. Todo es atón, hermano. Los 4 estados de la naturaleza, la estructura, el padre, el orden, la inflexibilidad, la rigidez y también el elemento tierra. Eso es el 4, hermano. ¿De acuerdo? Es importante que esto lo tengamos meridiano. Pasamos al 5, al hombre. 4, la creación, la construcción, la obra. 5, el pentalfa, el hombre, el viajero, la naturaleza del pentagrama, que es una alegoría del ser humano. ¿De acuerdo? Recordemos ese hombre Vitruvio, ¿de acuerdo? Con sus 4 extremidades más la cabeza, los 5 niveles del alma. Recordemos los 5 mundos de la Cábala, que se representaban en el neoplatonismo a través de esos 4 dioses de la genealogía del panteón, ¿de acuerdo? Los 5 dedos de cada mano, que a su vez son 10, los 10 séfiros, ¿de acuerdo? Representa la libertad, el libre albedrío del hombre, la expansión, el movimiento, los cambios y también la sensualidad del placer y la tendencia al libertinaje. Eso el 5, ¿de acuerdo? Pues bien, el 5, que se considera el hombre, se asiega del 6, que es la superación del hombre, y es la conexión del hombre con lo superior. Y eso es lo que representa el 6, la estrella de David, el hexagrama. Lo de arriba, lo de abajo pueden unirse. Es el signo del enamorado, de la responsabilidad, de la mezcla de la unión de las leyes humanas y las leyes divinas, el servicio a la humanidad, la responsabilidad y también el ocultamiento, la revelación, ¿de acuerdo? Es un número muy poderoso, el 6. Comienza a ser un número sagrado, ¿de acuerdo? De pentalfa, pasamos al hexagrama y de ahí a la espiritualidad misma, que eso es el 7.
7, recordemos, los 7 chakras, los 7 arcángeles, los 7 días de la semana, los 7 Elohim. Es decir, el 7 es el número del alma y del conocimiento sagrado y también del ocultismo. Representa la espiritualidad y ha tenido siempre ese simbolismo tan específico de conocimiento sagrado en todas las culturas. Representa la letra Zayin, la letra hebrea de Zayin, que significa literalmente el hombre luchando contra la oscuridad. Es lo que nos ilumina, la iluminación interior sagrada, ¿de acuerdo? Y corresponde a seres inquietos, ¿de acuerdo? A seres introspectivos que tienden a aislarse. ¿Eso en qué está representado nuestro propio cuerpo? Recordemos que nosotros tenemos, si no recuerdo mal, 7 orificios en el corazón, 7 extremidades nerviosas en el plexo solar. Es decir, que es un número que también puebla nuestra propia naturaleza y se ve en la configuración del derecho natural, ¿de acuerdo? 5, 6, 7, ese escalafón al conocimiento sagrado, y que viene en el 8, el poder y la gloria, hermano, el poder y la gloria. Ya no está aislado como en Aleph ni en el 6, sino que literalmente el 8 conecta, hace un bucle, y la vuelta que da por el cielo la conecta. ¿Recuerdas el simbolismo védico que me anunciaba, que me decías, verdad? ¿Cómo se nota esa influencia que nos has dicho? Pues mirad la hermosura del signo del infinito vertical, que es el 8. Todo lo que puebla el pensamiento y puebla lo superior redunda en lo material, y todo lo que hace en lo material redunda en lo superior. Y de esa conexión se obtiene la capacidad de entroncar lo sublime y lo terrenal para generar influencia y gloria. Es el número del político, del poder, de la utilización del poder y también de las consecuencias de los actos en el plano acásico y por lo tanto la ley del karma, la ley de Saturno, de la que habrá que hablar posteriormente, ¿de acuerdo? La ley de casualidad. Es un número kármico, por lo tanto, el 8, el número de poder y un nivel de conexión con la divinidad que hace alzarse a los 8 en número del guerrero de Dios, ¿vale? Pasemos al siguiente, al número mismo de la perfección, hermano, al 9. El número favorito de Pitágoras, que representa la completitud, y eso su propia geometría lo anuncia. Cualquier número multiplicado por 9 da lugar a un número cuyos factores sumados dan 9, ¿de acuerdo? 9 por 5, 45. 4 por 5, 9. 9 por 8, 72. 2 más 7, 9. 84 por 9, 756. 7 más 5 más 6 dan 9. Es un número completo. Es el número que alude a la completitud de nuestro proceso. Y por lo tanto, es el número del servicio en la voluntad de Dios, el servidor del derecho natural. Recordemos que eso tenía un nombre, el significado, ¿verdad? En el tarot era el espíritu del colgado, ¿de acuerdo? De ese eterno servidor. No quería perderme la ocasión de aludir a que todo es 9. Todos los números sagrados que hemos aludido antes, el 1440, que hemos aludido, el 8640, 43.200, 1728, 36, 1296, todos esos números de la geometría sagrada que aparecen en todas esas proporciones de medición del tiempo, los segundos, la gradación en los arcos de apertura de la eclíptica, todo eso sumados entre sí dan 9. Es que los ejemplos de geometría sagrada relativos al 9 son tantos, hermano, que abrumaría. El tetraedro estrellado, el tetraedro, el icosaedro 180 grados por 20, pues da 3.600 grados. Pues 6 más 3, el 9, ¿de acuerdo? En fin, el 9 es el número de la perfección. ¿Te acuerdas que la palabra verdad, la palabra Jerusalén, la palabra fuente del conocimiento, todas esas palabras en gematria se podían resumir en 9, ¿de acuerdo? A partir de aquí, del 1 al 9 se agotan todos los números. Comienzan forzosamente las reducciones y las sumas, ¿vale? Porque la numerología, como esa gran codificación de la realidad que nos envuelve, tiene siempre una faceta sublime que tiene que ver con la interpretación de los números en cada una de sus partes. Por ejemplo, el 10 sería la unión de la unidad y del no ser. Sería un número de la fuerza masculina y el huevo cósmico, por así decirlo, pero puede resumirse en 11 ya sería 1 más 1, 2, que daría el 20, ¿de acuerdo? En la letra Kaf, por ejemplo, que es el 11, expresa el 20, y ya sería 1 más 1, que ya vemos que es un número maestro, el 11, que ya empieza a expresar realidades más complejas, que pueden leerse o bien en la suma de sus dos realidades, por ejemplo, el 14, la unidad más la estructura, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, unidad y estructura habla de la capacidad de reflexión y de inteligencia emocional, porque uno no se desmorona, tiene estructura en su acción, en su emprendimiento, pero puede resumirse 4 y 1 en el 5,
letra de la libertad. Ya veremos cómo se determina, no quisiera abrumar, ¿de acuerdo? Este es un análisis primero de los números. Pues aquí hay algo que no me cuadra. Y es que Ujú. los griegos y los romanos, los egipcios y los judíos no tenían números como tenemos nosotros, que los hemos recibido de la India. Entonces cuando tú me dices que el 10 es la virilidad, dado que el 1 más 0 es 1, o que el 11 es 1 más 1, 2, ahí yo veo algo que no me cuadra, porque este tipo de numerología no lo podían tener los griegos, ni los egipcios, ni los judíos clásicos, dado que no tenían los números de la India. Y entonces esta interpretación de que, por ejemplo, el 11 es la suma de 1 más 1 y serían 2, eso ya sería una numerología con números de la India, pero no podía ser la numerología o gematría que tenían los griegos y romanos clásicos, por poner un ejemplo. Sí, 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 claro, claro. Ellos no tenían nuestra capacidad de numeración, pero sí la capacidad de medir la proporción. Es decir, que ellos, aunque no lo hubieran expresado de la manera tan perfecta y tan intuitiva como el sistema védico, ellos sí eran sensibles, y esto es una de las pruebas de la validez de la numerología, a que las proporciones actúan de la misma manera. Es decir, que por así decirlo, que Yud, que significa omnipresencia revelada y la capacidad de unificar lo infinito en lo finito, que es el 10, Yud, al tiempo, Yud, que es 10, está expresando la unidad, que es Aleph. Entonces, aunque ellos no lo vean en nuestros números védicos, ellos ya sabían que el 10 representa la omnipresencia, y esto remite a Aleph porque es la unidad. Es decir, omnipresencia, unidad, y son atributos de Dios. Es decir, que ellos llegaban a las mismas conclusiones a través del contenido objetivo mismo. Y eso es lo más curioso. Para nosotros ahora es fácil y es muy intuitivo ver los números, claro, 11 más 11, 11 y la cosa cuadra. Y lo curioso es ver que aplicando la numerología védica al significado cabalístico o griego de la gematría o de la geometría, las conclusiones siguen siendo las mismas. O sea que tu pregunta es muy acertada. ¿Cómo es posible que cuadre si ellos no utilizaban el mismo sistema de numeración? La cuestión, es lo desconcertante, es que cuadra. Es lo curioso. Y esto, Pitágoras lo aludía a ello diciendo que los números reflejan la ley de causa y efecto. Da igual, por ejemplo, por un ejemplo, al hilo de esto que me comentas, de cómo es posible que habiendo arbitrariedad en esto, el significado sea el mismo. Decía que daba igual conforme a qué calendario midieras tú la fecha de tu nacimiento. Los números que aparecen en tu vida te están determinando y son la realidad misma. Es el mapa causal que envuelve tu acción, envuelve tu energía y envuelve tu vocación kármica, lo que has venido a hacer este mundo y para qué te has reencarnado en esta existencia. Eso es Pitágoras. Y decía, pero hombre, yo tengo 36 años conforme al calendario gregoriano, juliano, pero tendré otros conforme al calendario chino. Decía, eso da igual. Y funciona. Es decir, que los números que aparecen en tu vida de facto, de hecho, da igual conforme a qué, por ejemplo, el nombre civil que te dan a ti tiene una numeración hebrea y tiene una numeración occidental, pues ambas cuadran. Eso es la prueba de que la realidad está diseñada, de que no hay casualidades y de que todo opera como parte de una realidad holográfica, novelada, de una dramatización divina, de un plan que se nos va presentando a través de esas revelaciones condensadas que son los números. Lo que quiero significar con esto, que es la clave de todo, hermano, es que Pitágoras y los numerológicos, los cabalistas, los expertos en gematría, buscan la prueba de que vivimos en una realidad simulada, dramatizada conforme a un guión original, es decir, que hay sino, que hay destino. Estamos en el reino de Saturno, en suma, en el hecho de los números y de las proporciones. Es decir, que el hecho de que los números que hay en nuestra vida, da igual de dónde hayan salido y conforme a qué parámetros, de hecho, nos estén influyendo, revela que la casualidad es causalidad. Es decir, que no hay nada arbitrario, que no hay nada contingente. A este respecto, quisiera rescatar un ensayo. ¿Tú te acuerdas de aquel famoso experimento de este científico, cuyo nombre no recuerdo, pero que rescataré, el científico del centésimo mono? ¿Te acuerdas? Sí.
Pues ese experimento, que ahora resumo rapidísimamente, es otra de las pruebas que refleja que nuestro conocimiento no está aquí, dentro de este cráneo, de este holograma, de esta carne, de estas configuraciones numéricas, sino que refleja como la imagen en una pantalla, que es un holograma de una inteligencia superior. Recordemos que en ese experimento los científicos se habían propuesto examinar los ciclos de aprendizaje de los monos. Les lanzaban, creo que era una calabaza o una patata dulce, una batata al suelo, se llenaba de tierra y los monos se lo comían lleno de toda la aspereza de la tierra y les provocaba una sensación de agriedad. Aún así se lo comían. Entonces ellos comprobaron, esto eran los macacos estos de Japón, los blancos estos, no recuerdo el nombre exacto. Ellos descubrieron que en el momento en el que le enseñaban a una de las hembras de la manada a limpiar la batata y después a comérsela después de limpia, era mucho más satisfactorio. Entonces la hembra de la manada poco a poco le iba enseñando a los monos de allí la técnica, ¿no? Entonces los monos decían, ostras, la batata, bueno, debían pensar, esto está muchísimo más rico una vez limpio. Para sorpresa de los científicos y probablemente de los monos, ese saber tan pronto superaba un cierto umbral, cierto número, se convertía en un saber común. Cuando querían darse cuenta, ya todos los monos del poblado, se lo hubieran enseñado o no, limpiaban la batata. Se fueron a otra zona de Japón, distinta, lanzaron una batata a la tierra y los monos ya la limpiaban. Entonces, claro, los científicos decían, espera, que a lo mejor un mono expedicionario, un mono misionero, un mono altruista y filantrópico, monotrópico, ha decidido enseñarles esto. Y dijeron, bueno, vale, pues vámonos a otra isla donde ningún mono aventurero haya logrado ir. Y los monos de la isla contigua, donde ningún mono filántropo había llegado, ya la limpiaban. Es decir, que se producía un efecto acásico, que ese conocimiento se descargaba en el Google Drive humano, por así decirlo, en esa red, en esa nube a la cual estamos conectados todos nosotros, que somos pequeños hologramas de una inteligencia, y ese saber ya era erario público. Y esa es la historia del conocimiento humano, ese es su verdadero esoterismo. Y eso es la sede de la numerología, porque esas proporciones pueblan nuestro inconsciente colectivo, pueblan nuestros arquetipos, pueblan nuestras relaciones con nosotros mismos. Ya verás hasta qué punto luego es exacto todo esto que se deriva de esto cuando lo hagamos. Tú que eres escritor, hermano, sabes que cuando uno está sumido en un proceso creativo, da la sensación como que la inspiración llegara de lo alto y tú estuvieras expresando algo como que te viene de arriba y tú eres como una especie de mera mano que por escritura automática escribe, es que medias con lo de arriba, ¿no? Esto Pitágoras lo aprendió en Sais y es lo que Platón llamaría después el mundo de las ideas, el mundo arquetípico, y lo expresaba a través de esa hermosa metáfora de salir de la caverna. Y parte de lo que prueba que esto es una inteligencia programática, el más puro estilo de programación informática, son los números que subyacen. Los números. Es como verlo todo en Matrix, ¿te acuerdas? En Matrix cuando cae la gematria por doquier y uno ve una rubia o una morena. Pues lo mismo, hermano. Bien, ¿y ahora qué crees oportuno decir? Ahora, hermano, debiéramos pasar a un ejemplo práctico de la aplicación del pentalfa, es decir, cómo a través de la fecha de nacimiento, si quieres, querido amigo, lo podemos hacer con tu fecha de nacimiento, si prefieres que tu fecha de nacimiento quede en el anonimato y hacerlo tú solo, lo hacemos con mi fecha de nacimiento, lo que tú quieras. Para hacer un experimento práctico de numerología y hablar de las distintas facetas de los palos de la baraja, de cómo se configura tu alma numéricamente, o la mía, lo que tú quieras, para que tus espectadores vean una manera pitagórica de aplicación de esta sabiduría. Vale, vamos a hacerlo primero con mi fecha y si veo que hay que guardar algún secreto, esto en edición no va a salir, amigos. No, desde que te has metido en política tienes Arcana Imperi, tienes cosas que guardar debajo de la cama. Yo te entiendo, hay que guardar la reserva. Sí, bueno, esto Pues, ya era no, reservado no antes de me... entrar en política, amigos. Ay, que me parto. Luego esto se va a cotizar, ¿eh? Cuando seas diputado, la numerología de José Miguel. Pues cuando quieras, hermano, cuando me despida. Venga, pues vamos allá. Muy bien, hermano, muy bien. La numerología que expresaré se va a basar en dos partes, ¿de acuerdo? Una es la fecha de nacimiento y la otra, el nombre, ¿de acuerdo? La fecha de nacimiento es principal. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento, querido amigo? Pues mi fecha de nacimiento es... Vale. Muy bien, hermano.
Perfecto, bueno saberlo, ¿vale? Ya, con eso ya tenemos datos suficientes para comenzar tu numerología. Vamos allá. Empezamos, candidato. Pues bien, al lado de tu fecha de nacimiento, y si quieren tus oyentes a tiempo real hacerlo junto con nosotros, este pequeño experimento, que es muy divertido, debemos dibujar un pequeño pentáculo, ¿de acuerdo? No hace falta hacerlo con la sangre de una virgen, ni trazarlo con un cuchillo bendecido en el suelo, porque no somos satanistas, por mucho que digan. Estamos haciendo un mero ejercicio de numerología cabal, inocua, ¿de acuerdo? Cabal en el sentido de razonable. Y esto es totalmente inocuo. Un pequeño pentáculo al lado, en cada una de cuyas aristas colocaremos los distintos aspectos del alma, ¿vale? Así que lo voy a dibujar aquí, el pentagrama al lado, con sus 5 vértices, ¿vale? El pentagrama. Empezamos con la K de karma, que es uno de los vértices inferiores del pentagrama, ¿de acuerdo? Que se obtiene con el mes de nacimiento. Con el mes de nacimiento, hermano. Y el mes de nacimiento se reduce. En tu caso, un 3, marzo no se puede reducir más. Y por lo tanto, hermano, tú eres el artista en el karma. Hermano, recordemos un poco qué es el karma, que habíamos llamado ya los bastos, la varita, hablando de tarot. Estamos hablando de las acciones. Es la fuerza elemental más poderosa, el poder de las acciones. Y el karma, más que una venganza, más que un castigo del sino, más que una tragedia, es la ley del Kybalión de la correspondencia, de la causa y efecto. Es decir, es la ley cósmica divina de gracia que hace que todo lo que nosotros hagamos en este mundo revertirá. You do to me, pretty mama, come back to you, decía Aerosmith, creo, o Guns N' Roses. Pues esto es el karma, ¿de acuerdo? Y por lo tanto está muy preñado de nuestro libre albedrío. Y este es el verdadero significado del libre albedrío. El libre albedrío no significa hacer lo que queramos, significa hacer que nuestro arbitrio nos afirma existencialmente y nos da exactamente lo que hemos dado. Es decir, tomarás del mundo exactamente lo que recibas. Dirá en este sentido la vida, ¿no? Uno recoge lo que siembra, etcétera, ¿no? Este es el significado del karma. Y por lo tanto, viene a significar, recordemos que toda la escuela pitagórica y todos los gnósticos eran reencarnacionistas, Pitágoras también, Pitágoras consideraba que el karma es algo que uno arrastra de otra vida y que si uno ha nacido en marzo, viene con un karma de creatividad y que por lo tanto debe buscar un aspecto creativo relativo al 3 en su karma. Ha venido al mundo a expresar eso, ¿de acuerdo? En concreto, el 3 expresa en cuanto al karma a la madre, a la familia, y por lo tanto, cuando uno ha venido a este mundo kármicamente a experimentar el 3, o su karma es el 3, tiene que, en esa procreatividad, en esa asociación artística creativa, imagínate, un buen ejemplo sería esto que estamos haciendo tú y yo, hermano, esta asociación, y de hecho te demarca muy bien la manera como tú eres tan hábil y tan creativo a la hora de asociarte y de hacer de esa asociación algo fructífero, algo que fructifique. Conmigo, juntando el canal de apoyo obligatorio de Super Sapiens, hacemos algo pródigo, colaboraciones, te metes en política como parte de un equipo. Es decir, esa asociación creativa, eso es el karma, que ya por lo que se ve está dando lugar a lo que estás haciendo tú en tu vida. Que siempre, yo te he conocido, hermano, en el laboratorio de ideas de Rafa Pal, y ya entonces ya eras un miembro muy creativo de un tejido social que daba lugar a sinergias creativas. Y siempre, desde que te conozco, tu acción ha dado lugar a este tipo de sinergias, de esta fructificación, o sea que cuadra contigo, ¿de acuerdo? En el caso del karma 1, que ya recordemos la masculinidad, la acción, la arrogancia, etcétera, pues la gente ha venido a trabajar la soberbia y tiene que trabajar la autoafirmación, la independencia, ¿de acuerdo? Hemos visto el 3 es el tuyo, el 2 tiene que ver con la pareja y la asociación en sí, la dualidad y la dependencia. No en el sentido de creación como el 3, como el tuyo, sino en el practicar la dependencia en sí, la capacidad de confiar. El 4, así como el 3 es la madre, es la creativa, el 4 es la estructura, el padre. Hay que trabajar con la estructura y con los vínculos permanentes, la estructura familiar permanente. El karma 5 ha venido a trabajar la libertad y controlar los excesos, moderarse, porque son hedonistas. El 6
dificultades relativas a, recordemos, el 6 es un signo altamente espiritual y casi divino, es como un semidios, y eso habla del romanticismo esotérico y a expresar sin miedo sus afectos, la capacidad de concatenar, de ligar anímicamente. Nuestra manera de obtener trascendencia en este mundo ya sabemos que es a través de la danza de los contrarios, del matrimonio heterosexual, hay que decirlo así. Bueno, matrimonio, de la ligazón de las fuerzas femeninas y las masculinas. Pues es el 6. El 7, espiritualidad, intelecto. El 8, utilizar la justicia y utilizar el poder. El 9, trabajar la frustración del servicio, la humildad y trabajar también con las consecuencias de la arrogancia. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Hemos visto el tuyo, el 3. Vamos con el siguiente extremo del pentagrama. Tenemos el karma. Pero el karma, ¿en qué parte de las dos inferiores se pone? ¿En la izquierda o en el derecho? En el izquierdo, hermano. En el izquierdo. Vale. Karma son tus acciones, están en la parte inferior izquierda del pentagrama, ¿vale? De acuerdo. Véase, en el tarot, el karma corresponde al palo de bastos. Pues vamos con el palo de oros. ¿Te acuerdas del palo de oros visto en el tarot? Un simbolismo esotérico. ¿Te acuerdas que dijo, los arcanos menores los vas a leer? Y digo, no, vamos a esperar a que sepamos de numerología, ¿no? Pues ahora estamos un poco haciendo eso. El cuerpo, que tiene que ver con todo lo material, esas cualidades inherentes, ¿de acuerdo? Que se expresan en nuestro cuerpo mismo, el cuerpo de nuestra vida, el cuerpo de nuestras facultades y nuestro cuerpo terrenal, más estrictamente físico, se calcula de coger el día del nacimiento y reducirlo a un solo dígito. A un solo dígito, hermano. Por lo tanto, tú, querido amigo, forma un 10, que es un 1. Un 1, querido amigo. ¿De acuerdo? Así que el cuerpo, que es el vértice derecho del pentagrama, en tu caso tienes de corporalidad un 1. ¿De acuerdo? Y esto es curioso, porque el 1 que habla de las cualidades inherentes, de lo corporal, de lo que tú arrastras por sí y de lo que utilizas a un nivel más instintivo, más, nunca mejor dicho, inmanente, congénito, es algo fuerte, es la naturaleza de un individuo fuerte, con capacidad de estar solo, de trabajar y operar solo, y me consta que esto también es exacto. Y fíjate que aunque la naturaleza sinérgica de tus asociaciones sea muy pródiga, me consta que eres una persona que es celosa de su intimidad, que tienes una gran capacidad de iniciativa, de empezar proyectos. Eso es la cualidad de lo corporal, de lo 1, ¿de acuerdo? De personas que están llamadas a asumir liderato, que también lo has hecho. Es que para que veas si la numerología se aplica y tiene que ver y funciona, Dios mío. El deseo de progreso, la ambición personal. En el cuerpo, esto se expresa, y espero que no sea tu caso, puede dar lugar a problemas de tensión alta, problemas en la columna vertebral y problemas en los ojos, principalmente en el derecho. Eso se dice, hermano, espero que no sea tu caso. ¿De acuerdo? En el número 3, en el caso del cuerpo, pues son personas artísticas, personas que gustan del deporte, que son pasionales, que son activas, que también son muy fiesteras, ¿de acuerdo? Dados a la jarana. Esto es lo que sugiere el 3. En el 4, esa estructuración del 4 da caracteres de resistencia, de fuerza, de ser parcos, inamovibles, de resistencia emocional, de capacidad de trabajo, ¿de acuerdo? Eso es el 4. El 5, que es el número de la libertad, el cuerpo, lo inherente es el dinamismo, la vitalidad, la exaltación sexual, la capacidad de multitarea, ¿de acuerdo? Las necesidades de aventuras, los problemas de dispersión, de concentración, eso es el 5. Muy rápido, ¿vale? Porque esto ya lo hemos visto, entonces siempre hay que aplicar a la cuestión del cuerpo lo que ya sabíamos. En el 6, pues tiene que ver con un cuerpo que al parecer es extremista y cautivador, y tiende a ver con personas que tienen como algo inherente, como crear un vínculo protectivo, ¿de acuerdo? Un vínculo como ese sofocante, pero al tiempo como muy dulce, muy edulcorante de su entorno, ¿de acuerdo? De hecho, unos problemas de estas personas tiene que ver con predisposición a enfermedades del riñón, enfermedades venéreas, diabetes, ¿de acuerdo? El 7, el número del 7, que sabemos que es el conocimiento, pues esas gentes que tienen de natural, de corporalidad, de algo inherente, que son introspectivos, melancólicos, analíticos, ¿de acuerdo? Que son personas de carácter fuerte, que tienden a ser controladores, son gente que su corporalidad le hace como ser víctima de la utopía, y pueden llegar a ser demasiado controladores y tienen mucha necesidad de contacto. Meto el turbo, hermano. Las 8, ese número poderoso, ¿en qué se nota? Cuerpos poderosos, sensuales, que son también buenos deportistas, la fortaleza, la salud, la capacidad de
de marcarse propósitos y hacerlo. Eso les viene de serie, ¿de acuerdo? Esos sí problemas, al parecer, asociados al rigor y al sobreesfuerzo de rodillas, pies, de carácter fuerte. También eso lo tienen inherente. Y el número 9, de acuerdo, es el número que habla de las cualidades inherentes, de ese conocimiento, ese servicio, del aislacionismo, del hermetismo, del mundo interior, de esa sensibilidad guardada y de esa intuición que es congénita, ¿de acuerdo? Que se guarda, ¿vale? Esto es en cuanto al cuerpo. Los oros. Bien apuntadito. Hemos visto, hermano, que tú eres karma 3 y cuerpo 1. Seguimos, ¿verdad? Vamos con las espadas, con el palo de espadas, que en este caso tiene que ver con el vértice del pentalfa de la inteligencia. De acuerdo, la inteligencia tiene que ver con la capacidad relacional, mental y sobre todo resolutiva de problemas, ¿de acuerdo? Tiene que ver con esa capacidad de nuestra alma en concreto, de nuestra psique más alerta, de nuestros sistemas y de la manera como se obtiene de la suma de los caracteres del año, ¿vale? Así que hay que sumar. En tu caso me has dicho, sumemos, ¿de acuerdo? 23 también a ti, perfecto, hermano. Así que tú, mira, en el vértice izquierdo del pentagrama, que es inteligencia, que simbolizaremos con una I, pondremos 5, ¿vale? Pues este número cuadra también contigo, hermano, porque tiene que ver con la creatividad en la resolución de problemas, con la alegría, con el no agobio, con la búsqueda de saber más, con la expansión, con el entender los problemas como una llamada a la curiosidad, a seguir avanzando, a seguir mirando, a seguir viajando, a seguir moviéndose, a ser audaz, a arriesgarse, a mojar. Y yo cuando pienso en ti, macho, en aquel discurso que diste en la Puerta del Sol, rodeado de las masas, aludiendo al problema y a la lacra del marxismo cultural en la forma del ajado feminismo, tío, pues es que eres un 5 de inteligencia. O sea, es audacia, resolución, seguir aprendiendo. Me consta que has avanzado mucho en el tema y que para hacer resoluciones te has movido, has buscado expandirte y sales reforzado de cada problema. Esto es típicamente del 5, ¿de acuerdo? Pues rectifico, porque aquella aparición magistral no fue en la Puerta del Sol ni sobre el feminismo, fue en la Plaza Mayor referido a las elecciones transparentes. Es decir, que tú tajaste con audacia y expansión, saliendo reforzado el problema de la corrupción electoral sistémica en el país, que no ha lugar ahora a tocarla, pero bueno, en fin, que es vergonzosa. Así que esto prueba que eres un 5 de manual, ¿de acuerdo? En relación con los otros números de inteligencia, pues el 1, imaginaos, pues capacidad para resolver situaciones con tenacidad, persistencia, que es una fuerza masculina del 1, con independencia. El número 2, pues para resolverlas, pues ese 2 que habla de la dependencia, pues que se recurre a amigos, se recurre a situaciones, se busca resolverlo siempre en equipo. El número 3 de la creatividad, pues tiene que ver con hacerlo despreocupadamente, con darse, buscar una solución creativa. Es el 5, es más bien creatividad en el sentido de capacidad de libertad y rapidez y audacia. El 3 es más bien una solución original. Es una prueba de inteligencia del 3, algo que es nuevo y que luego tiende a ser copiado. Es gente que innova, que marca tendencia, ¿de acuerdo? El 4 de esa estructura pues marca una razón analítica, resolutiva de problemas, pues muy estructurada, muy planificadora, muy de armar un croquis al efecto, muy de mentalidad de ingeniero. El 5 es la tuya. El 6 tiene que ver con tomar decisiones de tipo sentimental y muy tajantes, ¿de acuerdo? Que buscan ser justos con esa capacidad del 6 como de ni arriba ni abajo, es decir, una cosa subjetiva y tajante, ¿de acuerdo? Muy afectiva, muy visceral. El 7, pues en cuanto a la inteligencia, imaginamos, el tema de la elocuencia y el conocimiento tiene que ver con hacerlo introvertida, tranquila, introspectivamente, como Michael Corleone, se me ocurre, ¿verdad? Como alguien que esté sagaz y silenciosamente pues barajándolas por su intuición y su análisis de las posibilidades, ¿de acuerdo? El 8 tiene también audacia, inteligencia, con rotundidad, con ambición, ¿de acuerdo? Del 8 el poderío. Y el 9 tiene que ver con la utilización de la fuerza del turismo. El problema se resuelve en el sentido del servicio, de hacer de eso una lección y algo productivo, una moraleja para los demás, ¿de acuerdo? Eso es el 9, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto en cuanto a la inteligencia. Y pasamos a la piedra angular antes de ir a las emociones, ¿de acuerdo? Porque vamos a necesitar combinar estos 3 números para conseguir el espíritu, también llamado mente superior, ¿de acuerdo? Es el 5.º elemento, sería el elemento arcano, el elemento superior de los palos, ¿de acuerdo?
Luego vamos no te preocupes, al palo de las copas, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la suma del mes, el día y el año. Sumarlos todos, ¿de acuerdo? Tenemos que sumar los tres. En la punta superior, este es el quinto elemento, en la punta superior del pentalfa. Ahora vamos al arcano alma, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la faceta superior, es el quinto elemento, arriba del todo, ¿de acuerdo? Lo podemos llamar mente, M, mente, y es el quinto elemento. Y produce la suma de todos los caracteres. Voy a sumar. ¿Te sale a ti 36 o reducido en 9, hermano? Que se reduce en 9, hermano. Con razón, querido amigo. Con razón, tío. Tu alma es vieja, querido amigo. Y tu signo es humanitario. Eso es lo que dicta tu quinto elemento. Tu alma y tu vocación aquí, hermano, es humanitaria, es el servicio. Por eso probablemente te moviste a ser escritor, pensador y youtuber y ponerte al servicio de las causas de la justicia. Por eso es tu militancia política es más bien humanitaria que ambiciosa, hermano. Es un sentido de entrega. Tiene que ver con el signo de la filantropía. Es algo así como el Piscis zodiacal. Tiene que ver con el final del ciclo. Uno reúne los caracteres de todos y es viejo en sabiduría. Su alma es antigua y utiliza su saber para el bien de los demás. Es decir, que lo que uno ha venido aquí a experimentar en esta reencarnación, en tu caso, hermano, es a aprender la perfección en el desinterés, en la impersonalidad, en ser generoso y compasivo, en la tolerancia. Claro, estos son gente que tiene como vocaciones, como profesión óptima, pues ser educador, artista, sanador, misionero, doctor, ¿de acuerdo? Son estos rasgos que me cuadra también con la figura de un youtuber informativo de tu talla. Es decir, que es un signo que arrastra toda esa perfección numerológica y se alza en sacerdote. ¿Cuántas veces te he aludido a lo largo de esta serie sapiencial que tú tienes esos efluvios del caballero del Grial? Me recuerdas al rey pescador, al tío de Parsifal sosteniendo con dolores el cáliz. Que tienes ese elemento hasta incluso caballeresco, quijotesco, como del cordón de oro. ¿Ves? Que tú no me extraña que a ti ya he indagado este camino del culto a Saturno, ¿de acuerdo? Porque tienes el estatus numerológico de hierofante, hermano. Así que cuadra, tío. Cuadra, sí. Impresionante, hermano. Impresionante, querido amigo. Pues en fin, ¿qué voy a contar, hermano? En cuanto al uno y a la misión, que es lo que significa este espíritu, el alma, es la misión, lo que hemos venido a aprender y a realizar aquí. No en cuanto al tipo de acciones kármicamente, sino en cuanto a la composición de nuestra alma, dónde va a brillar, qué va a brillar haciendo nuestra alma, ¿de acuerdo? Pues claramente el uno pues, brillará siendo pionero, el 2 pues será siendo diplomático, con tacto, sensibilidad, el 3 gobernando la elocuencia, la palabra escrita, la creatividad y el arte, el 4 pues la honestidad, la paciencia, el trabajo duro, crear algo, hacer rutinas, constituir una familia y trabajar duro, ahorrar. Son esos las familias que han venido a dar herencia a sus hijos. Toma, hijo, a ti 3.000 euros, ¿de acuerdo? Un clásico miembro de esas familias que amasa riqueza. No el que las disfruta, el que las amasa. El 5, a la versatilidad, a evitar labores rutinarias, a conquistar su propia libertad, a ser un viajero, a actuar con brío ante el peligro, con desacato, desobediencia, que serán buenos pilotos, viajeros, escritores, investigadores, promotores de eventos, ¿de acuerdo? El 6, el enamorado, el que empieza a ser espiritual, el que mira al afecto, al amor, a la conjunción, ha venido a constituir una relación personal, de afecto, a enamorarse, a constituir una buena familia, ¿de acuerdo? El 7 claramente ha venido a ser perfeccionista y analítico, analista, ha venido a descubrir algo, a atesorar conocimientos. Será un científico, un maestro, un abogado, que ha venido a aprender a estar solo y a meditar. El 8 a desarrollar sus capacidades ejecutivas, es el político, el poder, y por lo tanto a buscar el equilibrio, la justicia, la equidad, la conjunción de lo utópico con lo material, de tener una promoción profesional, el tiempo una promoción económica. Puedo juntar esto. El 9 eres tú, ¿de acuerdo? Y después hablaré del 11, que es el número maestro, que es muy importante, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la suma de dos individualidades en reconciliación de la fuerza femenina y masculina, de buscar la inspiración y transmitirla. Ese es el los números maestros 11, 22 y 33 no se reducen y vienen tal cual. Son números también muy antiguos, como el 9, en cuanto a su contenido, a su componente
espiritual, son almas antiguas, como la tuya, hermano, como la tuya, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que toca es el vértice que nos faltaba del pentalfa, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con el corazón, y es como la manera como abordamos afectivamente los problemas, que tiene que ver con reacciones, la suma de cuerpo y mente, ¿de acuerdo? Lo vamos a llamar la R de reacción, ¿vale? R de reacción, que casa con las copas, con nuestra emotividad, con cómo es nuestro temperamento, nuestra emotividad y a la postre nuestra afectividad, ¿vale? Y se consigue, lo vemos en el último vértice que nos faltaba, en el derecho del pentagrama, ¿vale? Y tenemos que sumar cuerpo y este último, y mente, ¿de acuerdo? Cuerpo y mente. De cuerpo eras 1 y de mente habíamos dicho que eras, hermano, mente el último, la quinta esencia, el espíritu. Eras el 9. Mente eras 9 y de cuerpo 1, ¿vale? Así que como esto es mente más cuerpo, a caballo entre el espíritu y los pies del cuerpo, hermano, que está el corazón, la tierra media, las copas, hermano. Y tú, como eres 9 más 1, hermano, eres un 10 en cuanto al corazón, ¿de acuerdo? Vuelves a ser un 1. Vale. El tema del 1, en cuanto a los afectos, hermano, es controvertido, es controversial, porque el 1 ya sabemos que es la masculinidad, la acción, el emprendimiento, pero también un poco la autosuficiencia, el egoísmo y la incomunicación, y por lo tanto la fuerza en sentido de rotundidad. Y esto en cuanto a las copas, quiere decir que tú en los afectos realizas las cosas por ti mismo, autosuficientemente, y aunque lo hagas con la mejor de tus intenciones, quiere decir que no eres bien comunicativo. Y eso provoca problemas a la hora de relacionarte efectivamente, ¿de acuerdo? Da también competitividad, independencia y una seguridad que puede generar fricciones, ¿de acuerdo? Así que tus copas son muy masculinas. Mano, eso quiere decir que eres un tío duro, duro del afecto. Por lo que creo yo, tenderás a racionalizar las cuestiones afectivas. Tenderás a hablar con razones cuando deberás estar hablando de corazones. A lo cual yo te digo, el lema de mi querida tía Graciela es arriba los corazones y abajo los calzones. No lo olvides, hermano. Ese es el 1, hermano, ¿vale? El número 2, hermano, tiene que ver con el sentido del servicio y de hacer las cosas de corazón en la más pura afectividad, hacer las cosas por los demás. Es decir, es de estas personas que preguntan, oye, ¿qué hacemos? Lo que tú quieras hacer por el otro, ¿de acuerdo? Ese es su corazón, la afectividad está en el otro. En caso tu corazón tiende a ti, a tus propias metas, y aunque sea tu corazón, tú tiendes a llevar tu corazón y a las personas que quieres a tus propias metas, eso es lo que nos dice tu carta de corazones, ¿de acuerdo? El 3, toda esa creatividad del afecto hace que sean personas de afectos optimistas, de afectos de buen gusto, distinguidos y que gustan de algo que no sea vulgar, que sea original, ¿de acuerdo? Y también que sea muy comunicativo, ¿de acuerdo? El 3 es el artista y el comunicador. El 4 habla de afectos que se han ido curtiendo, son efectos aprendidos, habilidosos, que trabajan concienzudamente, ¿de acuerdo? Esforzándose para no errar con esa estructuración, ¿de acuerdo? Pues su afecto también es así, esos afectos que se entregan poco a poco, ¿se entiende, verdad? Vale. El 5, que ya sabemos que es la libertad y la versatilidad y el viaje, habla de que esos corazones, que son así, que se cambian, que se adaptan, que tienden a la infidelidad, a sustituir una cosa por otra, ¿de acuerdo? Atienden a la inconstancia, ¿de acuerdo? Esos son corazones muy volubles, ¿de acuerdo? El 6 es el corazón del enamorado y por lo tanto es el extremista, el radical, el que lo da todo o nada. El 7 es el afecto perfeccionista, el del detalle, el altruista. Y este sí que es el verdadero racionalizador de los efectos, ¿de acuerdo? Pero en el sentido del tuyo, que tiene que ver con un puntito de ego, amas desde ti. Esto tiene que ver con el verdadero gobierno de la lógica, ¿de acuerdo? El 8 tiene que ver con la toma de liderato en la pareja y de ir llevando y de llevar las cosas en el sentido de amar a lo grande. Las personas que hacen una pedida de matrimonio a lo grande, a lo apoteósico, ¿vale? Y el 9 es la perfección, la completitud del afecto que gobierna todo el resto de palos de la baraja, ¿de acuerdo? Que es el verdadero anciano. Esto, querido amigo, que hemos hecho es numerología pitagórica y un verdadero mapa del alma. De esta manera, Pitágoras sabía exactamente cómo dirigir a sus catecúmenos, a sus neófitos en un sentido u otro. Esto es lo que he querido que hiciéramos, ¿de acuerdo? Y ya para concluir... Ah, bueno, espera, que me queda hablar del
El camino de vida, hermano, el camino de vida. Bueno, yo creo que ya hemos hablado de ello respecto de la mente, ¿de acuerdo? Básicamente, el arquetipo magistral, la suma de todos los números de la fecha, en que en tu caso son 9, ¿de acuerdo? Es como la llamada a lo que debes hacer, ¿de acuerdo? Recordemos, solo por repasarlo un poco más, lo que has venido a hacer, en qué va a consistir tu vida, cuál es tu camino y cuál es tu verdad. El 1 va a ser la individualidad, la independencia y el motor de acción, el emprendimiento. El 2 va a ser la asociación, la sensibilidad, depender. El 3, la comunicación y la alegría de vivir, ¿de acuerdo? El 4, el trabajo constante, el esfuerzo honrado, la estructura. El 5, la libertad y el goce de los sentidos. El 6, la responsabilidad familiar, el celo afectivo, la búsqueda de la armonía en la pareja, en la familia, en las asociaciones, ¿vale? El 7, la búsqueda de lo profundo, de lo elevado, ¿vale? El 7, eso es lo que va a ser, el contactar espiritualmente. El 8, los logros materiales, el poder de la ejecución, el poder ejecutivo, el liderato, y un camino de retos lleno de baches que uno va a ir salvando, cual buen político, ¿de acuerdo? El 9 es el tuyo, hermano. Búsqueda de los valores elevados y el altruismo, ¿vale? Ese va a ser tu camino, eso es lo que has venido a hacer aquí. Y como no lo hagas, reencarnarás. Así que yo me encargaré de que convidas a eso. Y el número 11, el número maestro, importantísimo, me he reservado para este momento el explicarlo, habla de la inspiración y el contacto con planes sutiles y convertirlo en un canal de transmisión. Los números 11 tienen vidas peculiares y su inteligencia les estimula al máximo y quieren ser portadores de buenas nuevas, entonces siempre intentan sacar lo positivo para los demás. Eso les hace, como han venido a vivir conocimiento alto y sutil, llevar vidas muy raras, muy peculiares y que hace que la gente vulgar no les entienda, incluso se separe de ellos y les hace sentirse solos, ¿de acuerdo? Entonces es un camino difícil pero sublime. Entonces es un gente lleve vidas peculiares, tenga vivencias peculiares, pero que se sienta un poco sola e incomprendida. Pueda irse incluso a vivir a una caravana y emitir radiofónicamente, imagínate, no te digo más. Así que, lo último que queda decir, hermano, es la sabiduría del nombre. Y lo hacemos rapidísimamente, ¿vale? Con la gematria del nombre. ¿Te atreves a hacerla? Y para cerrar, pues para esto, querido amigo, para encontrar la naturaleza de tu personalidad, necesito tu nombre completo con apellidos. Vale, hermano, para aquí se utiliza la gematria de nuestro alfabeto latino, que va como sigue. Las letras A, J y S son 1. ¿De acuerdo? Esto porque vamos A, B, C, D, F, G, H, I, del 1 al 9. A1, B2, tal. A partir del 9 al 10, pues vuelve a empezar. 1 más 0 es 1. O sea, J, la siguiente, es 1. J, K, L, M, N, O, pues vuelve a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal. ¿Vale? Esto lo tengo yo, tengo un cuadro aquí que te enviaré para que lo vean tus oyentes y que en el momento de ver este vídeo ellos lo puedan convertir al momento y lo voy a usar yo, ¿vale? Vale. Esto es la manera numérica de hacer gematria del nombre, perdón, hacer una numeración del nombre. Y nos alude a los caracteres de la llamada personalidad. La personalidad es esa síntesis, ese producto, el llamado no yo más el yo, es el ego junguiano, ese conjunto anímico que viene de la síntesis de conciliar todos los sistemas. Emerge en el momento de integrar el yo y el no yo, y el ello, lo racional y lo irracional, lo ajeno y lo propio, lo sublime y lo bestial, ¿de acuerdo? Esa síntesis, ese pequeño balance, es lo que configuramos a través de la llamada personalidad, ¿de acuerdo? O parte del psiquismo. Así que es esa proyección que los demás que ven de nuestra alma y que dicen, tú eres así, por así decirlo, ¿no? Si te sale el 104 y por lo tanto eres un 5, hermano, estás bajo el signo de la libertad y el movimiento. Y por lo tanto es la personalidad del aventurero, del imaginativo, una mente ágil y despierta, que no gusta de ser dominado, que no le gusta que le digan lo que debe hacer. Es decir, el 5 representa la conciencia de Dios sobre el hombre y por lo tanto de desear el arbitrio, de ser libre, ¿de acuerdo? Una persona aérea, difícil de someter al yugo, para que veas si casa contigo. Así que esa es tu personalidad, supuestamente, ¿de acuerdo? Si hubiera salido el 1, cualquiera de nuestros espectadores, el 1 es la unidad del líder, del provocador, del emprendedor, ¿de acuerdo? De alguien que es obstinado, obtuso, también la terquedad, pero también enérgico, ¿de acuerdo? El 1, la energía masculina, la creación, el Aries del zodiaco. El 2, la dualidad, que es la sensibilidad. El otro era el Yang, pues esto es el Yin, la capacidad de conexión emocional.
emotividad, dependencia, un poco de inseguridad quizá, de un sentido de la pareja desarrollado, ¿de acuerdo? Que es amoroso, servicial. El 3, la Trinidad, que como hemos visto es una persona triunfadora, es el número que también hemos visto que se refiere a la familia, ¿de acuerdo? Inteligencia, mente rápida, original, creativo, que de criterio abierto. El 4, hermano, hemos visto que es la estabilidad, ¿de acuerdo? Es la mente de cálculo, el trabajo, el tesón, el darse tiempo, es confiable, fidedigno, es una persona que cuida los detalles, concienzudo, ¿de acuerdo? El celo profesional. 5 es la libertad que te he expresado a ti, hermano, que es generoso y libre de ataduras, adaptabilidad, ¿de acuerdo? Luego el 6, lo hemos visto, la responsabilidad, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto es hogareño, amoroso, incorpora todas estas cuestiones de establecer lazos afectivos importantes, ¿de acuerdo? Sensible, intuitivo, comprometido, amoroso, ¿vale? El 7, que es la mente profunda y el contacto espiritual, pues es esas personas que son librepensadores pero reservadas, intuitivos, callados, que son observadores, inteligentes, ¿de acuerdo? Con todo lo que se incorpora. El 8, el logro material y la reciprocidad kármica, lo justo. Recuérdese, gente que son firmes, carácter fuerte, inspiradores, ¿vale? Y el 9, que es la realización espiritual que tú eras, hermano, en el sentido de vida y que es muy importante, ¿de acuerdo? Que es una persona justa como valor vital, que es altruista, que es de buenos sentimientos, abnegada, que es enérgico, también un punto impulsivo y belicoso, guerrero, que es pugnaz, grandes capacidades espirituales, ¿de acuerdo? Esto es. Entonces, aquí está. Con esto, hermano, hemos hecho una aplicación numerológica y hemos avanzado en la numerología. Y dejamos pendiente para el siguiente la geometría sagrada. Pero no haber sido demasiado pródigo de los detalles. Pues muchísimas gracias, Adrián. En el próximo capítulo hablaremos sobre la geometría sagrada y yo personalmente me reservo si Adrián ha acertado o no ha acertado en las 5 o 6 facetas de la numerología aplicada al ser humano. Soy neófito y he podido cometer equivocaciones. Si hay errores, que sea por mí, que no por la ciencia. Pues muchísimas gracias, Adrián. Hasta el próximo programa. Al próximo, querido amigo. Adiós, amigos.